seguimos con la quinta parte y la última parte de la salvación, si se pierde o no. Vamos hoy, si Dios permite, si podemos tratar los últimos 3 versículos controversiales. Vamos a intentar los 2 más importantes, que la gente los usa para decir que la salvación se pierde. Pero creo que en esta altura, hermanos, ya después de 4 reuniones, creo que en esta altura quien no entendió todavía que la salvación no se pierde, que en ningún lugar en la Biblia dice la salvación se pierde, esperamos, oramos que hoy haya milagros y que podamos entender, que Dios puede iluminar. Hoy vamos a entender, vamos a hacer 2 cosas, y ojalá que sea el módulo nuestro de vivir como asamblea. Vamos a leer la Biblia, vamos a viajar por la palabra. En muchos lugares aburrido ir a la asamblea, la iglesia reúne para leer versículos bíblicos, aburrido. En muchos lugares piden perdón. Disculpa, hoy que tenemos que leer unos cuantos versículos bíblicos. Es ridículo, hermano, cuando se lee un versículo de la Biblia y se habla 1 hora solo palabras de hombres. Y es maravilloso, hermanos, aprender a predicar la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que predica. Nosotros simplemente seamos el mensajeros. Amén. Entonces vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 4, versículo muy controversial. Y en estas corridas estamos aprendiendo algo más importante de simplemente entender una cuestión bíblica. Es aprender cómo estudiar la Biblia. Es aprender cómo interpretar de cierta forma la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Esos principios son fundamentales en cualquier parte de la Biblia que llegamos para estudiar. Entonces, Hebreos 6:4 dice el texto: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces acá, leyendo ese versículo, acá la gente dice, acá la Biblia dice, acá, es imposible. Los que una vez son salvos, los que vinieron al Señor, probaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez. Acá la Biblia lo dice. Y hermanos, no tiene nada que ver esto con la salvación que la Biblia nos habla. No tiene nada que ver sobre perder la salvación acá. Vamos a, como siempre, volver a aplicar las mismas reglas hermenéuticas que hemos venido hablando. Tenemos que entender el libro, vuelvo a repetir, cada libro de la Biblia tenemos que entender a quién está escrito, por quién está escrito, cuál es su mensaje central, cuál es la clave en ese libro. Y hemos dicho que el libro de Hebreos fue escrito de un hebreo a otros hebreos, fue escrito en el tiempo que todavía el sacerdocio levítico estaba, el templo estaba, la ley estaba en plenitud, pero ya había un gran número de judíos, habían salido del judaísmo y se habían convertido plenamente al cristianismo y viviendo un cristianismo plenamente más elevado que el judaísmo que la nación vive. Y el escritor de la carta de los Hebreos, que es un hebreo, trae a Jesús
y lo demuestra como superior de todo lo que los judíos han conocido y experimentado. Como abordamos la primera vez el capítulo 2 y dijimos que en el primero ya habla que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor de Moisés, que Jesús es mayor de Josué, que Jesús es mayor que Aarón. Dentro de esa asamblea de cristianos, a quien fue escrito, fue enviado ese mensaje, había muchos judíos que venían. Así como, por ejemplo, cualquiera de nosotros podía invitar a su primo, su hermano, su hijo, que no es cristiano, y nos invitan a venir. Como cristianos nosotros, ¿cuál es el mensaje nuestro? Predicar el evangelio, hacer discípulos. Y muchos de nosotros invitamos a otros, estamos hablando a otros, porque esa es la característica de un cristiano. No puede dejar adentro la presencia de Dios sin compartirla con alguien que sabe, que lo ve, que está perdido. O sea, es la característica número uno de un cristiano. No es llenar la iglesia, no, es llenar el cielo. No es aumentar los números acá, sino aumentar los números allá. Ese es el anhelo de un cristiano, el deseo de un cristiano. Arrebatar almas perdidas, rescatar vidas condenadas. Y en medio de esa asamblea había muchos judíos que venían, que escuchaban, que en el capítulo 2, como hemos dicho, vieron, Dios testificaba en la vida de la iglesia con señales y prodigios. Dios obraba por medio de ellos. Y muchos hermanos venían, muchos de los judíos venían con los suyos a oír, y oían. Y en este contexto está hablando justo a esas personas que estaban dentro de la asamblea de hermanos judíos que ya habían entregado sus vidas a Jesús. Entonces, para comprender mejor y crecer en la forma de interpretar, vamos al contexto. El libro de Hebreos, voy a aclarar, yo poco lo resumí, pero el libro de Hebreos, todo es el contexto. Porque si ustedes observan de un capítulo a otro, empieza un capítulo hablando de esto, la Biblia no fue escrita por capítulos. Los capítulos, los versículos, mucho después fueron puestos para facilitar la forma de leer, explicar, predicar la palabra de Dios. Entonces, en su original no había versículos, era una carta. Era una carta que empezaba y terminaba. Y la carta de Hebreos es increíble, casi en todos los capítulos, por tanto, que decir, que bien, a lo que venimos hablando, que se va uniendo, está uniendo lo que venimos con lo que vamos a hablar. Entonces, para resumir poco, pero crecer en ese contexto, vamos al capítulo 4 de Hebreos. Capítulo 4 de Hebreos. Entonces ahí viene hablando el escritor, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no habiendo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Acá está hablando de quién, acá está hablando a esa asamblea de judíos, pero le haciendo recordar a los judíos que salieron de Egipto, que eran los mismos, que decir, de otra forma eran los padres que salieron de Egipto. Entonces empieza a darles ejemplo, está hablando con ellos y les hace recordar a aquellos que salieron de Egipto. Y quiere usar ese método y esa forma para hacerles ver a dónde está su problema. Entonces el versículo 2 empieza a mostrarles sus problemas. Le dice, porque también a nosotros se nos
ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los que salieron de Egipto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Es decir, Dios sacó su pueblo de Egipto, le prometió la tierra prometida, pero esa gente no oyó a Dios. En otra forma, lo que quiso mostrar es que esa gente que salió de Egipto era gente que salió, pero era gente dura de corazón. Era gente que no quería escuchar a Dios, no quería creerle a Dios. Seguimos. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde fundación del mundo. Entonces ese pueblo no entró en el reposo de Dios. ¿Y por qué? Por la dureza de su corazón. Es decir, no le creían a Dios. Oían lo que Dios hablaba por medio de Moisés, pero no le creían. Cada uno estaba pensando en su vida. Como Salmos capítulo 119, 70 le dijo, hablando de ellos, se engrosó el corazón de ellos como sebo. Y sebo es grasa seca. Que el corazón de ellos es que se engrosó como grasa. Dios hablaba y ellos están en sus propios mundos, en sus propios deseos, en sus propios planos. No le creyeron a Dios, no confiaron en Dios. Entonces de 3 a 6, porque en cierto lugar, versículo 4, dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entran en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva, no entrarán por causa de la desobediencia, no entrarán por causa de la incredulidad de ellos. Ahora, Dios menciona acá reposo. ¿Y qué es el reposo de Dios? No entraron en su reposo. ¿Qué es el reposo de Dios? El descanso. Shabbat, por ejemplo, el sábado en hebraico es Shabbat, que es la misma palabra de descanso. Que hasta el día de hoy hay gente diciendo que el sábado, no, Dios nos dio el sábado. Y no entienden que el sábado Dios nos dio como ejemplo de cómo debimos vivir como cristianos. Que en el sábado no podían hacer nada. El sábado tenían que sentar y descansar. Y el plano de Dios era meditar sobre Dios, era reflexionar sobre Dios. Y esos se sentaban el sábado, hacían todo menos pensar en Dios. Cuando Jesús vino y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, yo los haré Shabbat, yo los haré descansar. Entonces el querer de Dios, el descanso de Dios para su pueblo, y cuando Jesús vino a clamar a su pueblo, dice, venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, estaba hablando a gente que estaba harta de la religión. Gente estaba cansada del yugo de la religión. Gente que estaba cansada de sacrificio tras sacrificio tras sacrificio y no podían experimentar y vivir la paz y el gozo que Dios quiere transmitirles. Por eso vino el Hijo de Dios y dice, venid a mí y yo los haré descansar. Yo les haré descansar. Toma mi yugo. Y el yugo de él era suave. ¿No? En el original, el versículo 4-6, miren el 6. Por tanto, puesto que falta a algunos a entrar en él, aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. El original, ese versículo dice así: es verdad que todavía falta que algunos entren a disfrutar del reposo de Dios. Pero los primeros que escucharon la buena noticia no entraron porque fueron incrédulos y rebeldes. Entonces el apóstol viene hablando de los otros como fueron rebeldes, incrédulos, no creerles a Dios. Recuerden el contexto, que está hablando a una asamblea, que muchos de ellos eran judíos, que venían, vieron maravillas, experimentaron cosas grandiosas, pero en su corazón todavía está la ley de Moisés. A ese estaba hablando. Entonces, vamos a seguir para no demorar mucho. En el 14, el versículo 14 del 4, habla del orden superior del sumo sacerdote Jesús.
Y por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, mejor dicho, vamos a seguir por el 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado a reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo, ahora que está hablando, es el reposo espiritual. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de las obras como Dios de las suyas. Entonces mira el consejo de él. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esa palabra es ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esto, cuando habla la palabra de Dios es viva y eficaz, está revelando de que la palabra de Dios va a revelar lo que ellos son. De que en relación a esa palabra de Dios nadie puede esconderse, porque cuando la lees, cuando la escuchas, ella va a revelar qué tipo de persona tú eres. Entonces acá comienza a hablar de la grandeza a partir del 14 de Cristo Jesús como sumo sacerdote. Entonces, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos. ¿Cuál es profesión? ¿De qué está hablando? De la fe. La fe, de creer en Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la invitación es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en tiempo oportuno. Entonces, les afirma que todos estos deben de esforzarse, de ir hacia Jesús, hacia ese verdadero sumo sacerdote, y creer en Él, recibirlo, porque estaban oyendo y ya venían oyendo sobre quién era Jesús. En el capítulo 5, vamos al capítulo 5, para no demorar mucho. Entonces acá Él los confrontó sobre la gente que salió de Egipto, lo confrontó sobre el descanso. Terminó el versículo 4 hablando de Jesús, el sumo sacerdote. En el capítulo 5 va hablando sobre ese sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote va especificando sobre el sacerdocio terrenal, el sacerdocio de Jesús. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo, está hablando del sumo sacerdote terrenal, Él mismo está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, por causa de esta debilidad, el sumo sacerdote terrenal debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como le fue llamado Aarón, y sabemos que esto se refiere a la tribu de Leví. Asimismo tampoco Cristo. Entonces introduce ahora al sacerdote Cristo, al sumo sacerdote Cristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciendo sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando habla de Melquisedec, para los judíos estaban entendiendo que estaba hablando de un sacerdocio más elevado que el sacerdocio levítico. Más elevado del sacerdocio levítico. Y Cristo en los días de su carne, está hablando de Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a los que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, su obediencia al Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y uno dice: Jesús tuvo que aprender la obediencia. No, acá está hablando de submisión. Por someterse totalmente al plan de Dios, y Él tuvo que pasar de todo.
No es que aprendió a obedecer, tuvo que sufrir para aprender como nosotros. No, no, no. Jesús sufrió para obedecer plenamente al plan que Dios había establecido para él. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿De cómo es la salvación? Eterna. Entonces acá, si no, no podía tener puesto eterna salvación. Debía tener dicho, salvación depende de ti. Si la cuidas, eterna. Si no la cuidas, es pasajera. Entonces acá está afirmando eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Ahí evalúa tu vida, cómo está tu obediencia con Dios. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces el versículo 11, acerca de esto, acerca de qué está hablando, acerca de Melquisedec, acerca del orden de Melquisedec. Y acá en el original dice del sacerdocio más elevado. El original se encuentra esa frase que en el español no se ve. Y se dice según orden superior, según orden más elevada de Melquisedec. Dice acerca de esto, acerca de ese sacerdocio, acerca de esto que es más elevado del sacerdocio terrenal. Dice así, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Esta palabra, tardos para oír, esta palabra tardos para oír es perezosos en el entendimiento. Es decir, no meditaban, escuchaban y quedaban en el aire. ¿Le suena algo esa palabra? Esa forma, ¿le suena algo? Lo que él está diciendo es que no podemos seguir, no puedo hablarles más allá de esto, porque se han sido perezosos en el oír. Escuchan y no reflexionan. Y eso es característica, hermano, de muchos que vienen y sientan, oyen, son confrontados, pero nada. Y es el mismo verbo a muchos cristianos que están dentro de las iglesias, que oyen, hermano, y no, ¿cómo entran, salen? No, ponen la mente, y nosotros entendimos que el Dios de este siglo es la parte donde más toca es la mente del ser humano para no pensar, para no escuchar con un corazón abierto. Dice, ¿es para mí esto? He sido lento para pensar, para meditar. ¿O mi orgullo es tan elevado que me lleva para toda parte y no consigue Dios penetrar su palabra dentro de mi corazón, dentro de mi mente? Entonces acá habla también de las dureza del corazón que él viene hablando sobre ese pueblo. Tardos de oír, escuchan y siguen lo mismo. En el 12 dice, porque debiendo ya ser maestros. Que decir, imagínense de tanto que hemos hablado de las cosas celestiales, de las cosas de Dios, de lo que es ser cristiano, de quién es Jesús, qué vino a ser Jesús. ¿Qué decía? Acuérdense que estaba hablando a un pueblo que conocía todo el Antiguo Testamento, y esos cristianos que estaban transmitiendo la palabra sacaban a Jesús del Antiguo Testamento y les transmitía, les mostraba cómo él era el Mesías, el Cristo. Y ellos seguían con el rosario de Moisés todo el tiempo. Y ellos lo ven. Mano, la gente, nosotros percibimos a veces, muchas veces, quién recibe la palabra, quién está creciendo, quién está avanzando, quién oye con fe. ¿Por qué? Porque los frutos no se pueden negar, los frutos tampoco pueden falsificar. Entonces, los frutos salen solos. El naranjo no hace fuerza para que salga una naranja. Automáticamente, si está sano, si está se alimentando bien, aparece una naranja y nosotros sabemos que esa es de ombligo, esa es mandarina. Es la
vida nuestra lo mismo. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de volver a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Que dice, tanto tiempo están ahí, que van y vienen, y todavía tenemos que volver de vuelta a explicar qué es la vida cristiana, quién es Jesús, y volver a las cosas principales de la vida cristiana. ¿No les ha pasado esto con familiares, con amigos, con colegas de trabajo? Que le habla, te hacen preguntas, le contesta, y tú dices, wow, entendió. Y después de un mes, 2 meses, ¿y por qué murió Jesús? Y tú dices, realmente, si Dios no abre la mente, es terrible. A mí me pasa, hermanos, con familiares y todo, 20 años cuando viene hablando de Jesús y después te preguntan, ¿y Santa Claus a dónde entra en la Biblia? Y no entienden, hermanos. Por eso uno tiene que más orar y menos hablar. Porque realmente si Dios no abre el entendimiento, es difícil. Y aquí estaba escribiendo, era gente así. Entonces el versículo 13 dice así, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos, es decir, por los frutos que se han mostrado, por lo que cuestionan, por lo que preguntan, por lo que... Tenemos que volver de vuelta al ABC. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahí está describiendo qué tipo de personas estaban con él. Dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acuérdense que primero arriba en el versículo 11 hablamos tardos de oír. Es decir, perezosos en el entendimiento, perezosos en pensar. Y en el 14 dice así, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y el versículo 14 en el original dice así, ya que no quieren pensar, ya que no quieren reflexionar o meditar y quieren seguir lo que sienten. Solo quieren vivir lo que sienten, las emociones, que son el enemigo número 1 y son la área donde el enemigo más trabaja en nuestras vidas, las emociones. Y él estaba diciéndoles, ya que no quieren reflexionar, ya no quieren pensar, quieren seguir solo lo que sienten. Pero mi bisabuelo era judío. Y mi tatarabuelo salió de Egipto. Y entonces, ¿cómo yo voy a abandonar mis costumbres y mi herencia religiosa? Pero abandónala si te lleva para el infierno. Abandónala porque ya viene diciendo solo Jesús, solo caminar con Jesús, solo una nueva vida con Jesús que puede traer la salvación. Entonces ese versículo 14, el original dice así, ya que solo siguen lo que sienten por vuestras emociones, no van a llegar a la madurez, no van a entender la realidad espiritual, no van a crecer, no van a discernir la superficialidad de la ley y la esencialidad de Jesús. No van a alcanzar esto de entender lo bueno y lo real que Dios ha establecido. No van a comprender que eso es lo que ustedes están defendiendo y lo abrazan, es una imagen que ya quedó. Ahora está la real imagen, está la real vida que es Jesucristo. En ese contexto que el escritor viene hablando, introducimos el capítulo 6 ahora. Y por tanto, por eso lo que venimos hablando antes, por eso digo, Hebreos es una carta preciosa a ser leída toda. Es poco difícil en el principio, pero es una carta completa. Por eso dice, por tanto, por eso, en lo que venimos hablando, debemos ya dejar los rudimientos de la doctrina de Cristo.
y ir más adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces en este versículo de 1 a 3 lo que está diciendo es que no se puede quedar toda la vida hablando de las cosas primarias de la vida cristiana. No se puede todo el día hablando de, ¿sabe por qué Jesús murió? Porque el hombre es pecador, y porque Adán pecó, y porque ya no puede. No se puede. Y yo les aconsejo, hermanos, a veces, si a alguno, no importa si tu padre, si tu madre, si tu tía, no importa. Si mucho tiempo empecé a seguir hablando, mira, hermano, mejor deja de hablar. Mejor deja de hablar porque a veces le haces más daño. Más daño, te tornas tipo un psicólogo. Yo sé que nadie se convierte de la noche para el día, pero es bueno tener discernimiento, que hay personas a veces que solo quieren pasar tiempo. Personas no quieren saber de Dios, hermano, no quieren saber. Personas que están en soledad, hay personas que quieren pasar un rato juntos y entonces saben a qué más le gusta. Entonces vienen, ¿y el cielo cómo es? ¿Y Moisés usaba barba o no usaba barba? Y quieren pasar tiempo, pero no quieren saber nada de Dios. Entonces no se puede, acá el escritor está diciéndoles, no se puede pasar el día entero hablando de las cosas primarias de la vida cristiana. No se puede. Eso podemos hablarlo si Dios permite. Si Dios quiere en puntos específicos, eso sí lo hablamos. El escritor está diciendo en el versículo 3, eso lo haremos. Los primeros pasos de la vida cristiana. Entonces el versículo 4, nuestro versículo, cuando llega ese versículo dice así, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, serán otra vez levantados para el arrepentimiento. Entonces, en este cuadro, cuando dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados, la palabra iluminado acá es una palabra que demuestra que ellos fueron expuestos. Es una palabra que dice, recibieron flash de luz. Es la palabra, para que ustedes la entiendan bien, es como que si yo, allá en aquel salón, allá no hay luz, como que si yo agarro un espejo acá y le mando al hermano que está allá, le expone la luz, pero él no está viviendo en luz. Pero dice así, imposible los que fueron iluminados. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en la vida de la persona sin Cristo? ¿Qué es lo que a muchas personas, qué Dios está haciendo? A muchas personas que están dentro de las iglesias, y les digo, muchos de ellos están dentro de la iglesia, permanentemente Dios está exponiendo su luz. Experimentan la palabra de Dios, experimentan la gracia de Dios, ven el poder de Dios, escuchan, son parte, pero no son cristianos. No son cristianos. Ser expuesto a la luz no es lo mismo de estar en la luz. Entonces la palabra expuesto acá es iluminado, fueron expuestos, experimentaron, estaban allá dentro. Del griego efotizo, emitir rayos, sacar a la luz, aclarar. Lo que le pasó a esos judíos, le fue aclarado el mensaje, le fue iluminada las escrituras que ellos tanto abrazan, y por medio de las escrituras de Moisés del Antiguo Testamento comprendieron y entendieron quién era Jesús. Y entonces a esas personas dice imposible, imposible. Y a esas personas que vio la luz, que experimentó y gustaron, la palabra gustaron es saborearon, el original, saborearon, disgustaron. De cierta forma, tuvieron una muestra del don, del regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? Es la manifestación del Espíritu en medio de su pueblo, trayendo salvación. Como leemos en el capítulo 2, confirmando Dios por manos de ellos, con muchas maravillas y milagros.
Y esa gente estaba probando, estaba viendo gente transformada, estaba viendo muchos sacerdotes que se habían entregado a la vida cristiana. Muchos fueron expulsos y ahora están dando sus propias vidas por causa del Señor Jesús. Partícipes celestiales fueron hechos, que decir, tiempo puntual. Eso habla de un tiempo puntual, que decir, ellos experimentaron, ellos veían, pero nunca se decidieron por Cristo. Nunca entregaron sus vidas. Y fueron partícipes del Espíritu Santo, que decir, digamos que nosotros estamos acá, hermanos, y Luis no es cristiano. Y el Señor transforma a una persona. Y él mismo fue partícipe de lo que el Espíritu Santo hizo. Todos acá somos partícipes de lo que el Señor hizo. Cuando se abra el mensaje de Dios, todos los que están acá son partícipes de la gracia de Dios que está siendo manifestada por medio de su palabra acá. Todos son partícipes. Y más todavía en esta época donde el poder de Dios se había derramado de una forma impresionante, sin nunca igual. Y toda esa gente estaba dentro, viendo, oyendo, percibiendo, experimentando la gracia y la maravilla de Dios en la vida de ellos. Entonces el versículo 5 dice así: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y esta palabra acá dice así, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, en el original dice así: vislumbraron el poder que se revela en el mundo futuro. Vislumbraron, vieron. Cuando nosotros miramos y vemos un borracho perdido, se transforma por el poder de Dios y se torna un hombre bueno. ¿Qué estamos experimentando? El poder de Dios que transforma. El poder de Dios que transforma. Y esto, hermanos, en toda la Biblia lo hemos visto. Personas que fueron expuestas, fueron alumbradas por Dios, experimentaron el poder de Dios, experimentaron la gracia divina. Por ejemplo, ¿ustedes ya imaginaron los 10 leprosos en Jesús? Está no vamos a leerlo, que está en el capítulo 17 de Lucas, a partir del 12. Jesús se encontró con 10 leprosos, o 10 leprosos se encontraron con Jesús. ¿Qué dijeron? Clamaron. ¿Qué hizo Jesús? Vayan y muéstranse en el templo a los sacerdotes. Mientras que ellos iban, ¿qué pasó con ellos? Fueron sanados. ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron sanados? Los 10. ¿Había sanidad de leprosos en el Antiguo Testamento? No. Uno solo, de la mano. No había sanidad. No. No había cura. ¿No había sanidad? ¿Qué pasó con los 10? ¿Experimentaron? ¿Fueron iluminados o no? Sí. ¿Fueron expuestos al poder de Dios o no? Sí. ¿Experimentaron el poder del Espíritu Santo o no? Sí. ¿Qué pasó con los 9? 9 se perdieron y uno solo se salvó. ¿Qué le dijo Jesús al samaritano que volvió a adorar? ¿No eran 10? ¿A dónde están las 9? ¿Qué le dijo Jesús a él? Levántate, tu fe te ha salvado. ¿Los otros 9 fueron salvos? No. ¿Experimentaron el poder de Dios? Sí. ¿Fueron alumbrados? ¿Fueron salvos? No. Ahí tenemos un ejemplo, hermano, precioso. Ahí tenemos un ejemplo precioso de lo que está hablando. Ser iluminado, experimentar, no quiere decir salvación. No quiere decir salvación. Salvación, hermano, solo se puede decir cuando se ve frutos de Dios en la vida. Por eso, vuelvo a repetir, mucho más. Es una trampa, hermano, perder la salvación es una trampa diabólica. Porque te hace agarrar algo a tu manera. Podés no tenerla. Está lejos de ser salvo, pero cree que agarras algo solo porque la religión te digo, es esto y esto y esto. Y tú vas y agarras lo que la religión te dice. Se participe, trae tu plata, trabaja, hace algo, junta arena, pinta paredes, hace lo que cualquier cosa. Y tú crees con esto,
Primero, tú crees equivocadamente que sos cristiano. Y segundo, crees que aseguras tu salvación, que no la tenés, por algo que no podés. Es una trampa, hermanos. Una es trampa del falto de oír, es trampa por no pensar, trampa por no volver a las escrituras, trampa por falta de humildad de ir a la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Es verdad lo que yo pienso, es verdad lo que me enseñaron. Entonces, hermanos, muchos pueden ser iluminados y no experimentar el poder de Dios. En el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Otro ejemplo. El Evangelio de Juan, si se acuerdan, en el capítulo 6, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Amén. ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Qué fue esto? Es algo común y corriente que se pasa, que para más de 8, 9 mil personas se multiplicó 5 panes y 3 peces, o 3 peces y 5 panes, no me acuerdo. ¿Es normal esto? ¿Eso no es el poder de Dios? Todos los que estaban allí no experimentaron, no fueron iluminados por esa gloria de Dios, no fueron expuestos al poder, a la maravilla, a la gloria de Dios. No vieron el Espíritu de Dios obrando en medio de ellos. ¿Qué pasó en el versículo 26? Mira solo, el versículo 26, después cuando fueron a buscar a Jesús, Jesús les dijo así, respondiendo Jesús, Él les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús sabía, conocía sus corazones. Ustedes solo por eso. Él les aconseja, el consejo que para todos nosotros es trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Mira solo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Y esa gente que está acá es la misma gente, las mismas parientes, quizás las mismas parientes de ellos, que el libro de Hebreos estaba tratando. Miren lo que contestan ellos. En el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué decir? ¿Se entendieron qué tipo de pueblo, hermano? ¿Qué tipo de corazón esa gente? Recién vieron cosas. Hasta el día de hoy a nuestra mente es imposible pasar. Cuando estaban comiendo, ustedes creen, estaban pensando en la multiplicación del pan. Eso es lo terrible, hermano. Eso es el estado de muchos que están dentro de la iglesia, que están comiendo el pan de Dios, pero están pensando en sus planes, en sus ideas, en lo que van a hacer, en lo que están pensando, en su egocentrismo, en sus planes. No están en sus planes Dios. Están ahí, quizás muchos acá, o algunos acá están escuchando, pero su mente está en lo que yo quiero, lo que yo pienso, en mis ideas, en lo que a mí me gusta. No están pensando en el pan verdadero de Dios. ¿Sabe por qué? Porque por eso el corazón está endurecido. Por eso no se ve piedad en muchas personas. Por eso la luz sigue siendo la exposición. Son iluminados, son expuestos. Por eso entonces, tú sos cristiana. Pero ¿sabe qué? No porque refleja a Cristo, sino porque sabe que sos cristiano o cristiana. No reflejas a Cristo, no está Cristo, porque te ha endurecido tu corazón. Escucha lo que Cristo tiene, oye lo que Cristo habla, sigue igual. Quizás porque Cristo no tiene lugar en su corazón. Es bueno examinamos nuestras vidas. Es bueno en medio de ese estudio que estamos evaluando si la salvación pierde o no. Bueno, evaluar, soy salvo. Es bueno que cada uno hacer esa evaluación. ¿A dónde está Cristo? Estamos discutiendo por algo que se pierde y quizás ni la tengo. ¿Se ve Cristo? ¿Está Cristo o somos como esa gente acá? Endurecida, no quiere reflexionar, y si quiere reflexionar es solo para decir, ¿quién es ese libanés que viene a decirme? Y ni sabe hablar español como la gente. O el espíritu maligno te lleva a pensar en otras cosas que no debes pensar, en lugar de parar y pensar, no debo pensar en mi vida.
en mi vida. Evaluamos esto y aquello, y fulano y Beltrán, no se evalúa su vida. Y es tu vida que está se perdiendo. Es tu vida que está se perdiendo. Es la gracia de Dios a ti está viniendo hasta el día de hoy. Esto sigue endureciendo. Otro ejemplo que tenemos pleno es la vida de Judas. Judas experimentó el poder de Dios. Fue alumbrado, vio la exposición de la gloria de Dios. Experimentó el Espíritu de Dios en la vida de ellos. Judas fue salvo. Judas nunca fue salvo. Judas no perdió la salvación, nunca la tuvo. Jesús mismo, el primer estudio dijimos, Jesús mismo lo nombró hijo de la perdición. Entonces no entiendo, hermanos, cuán tardos somos para oír la palabra de Dios. ¿Cómo alguien puede decir Jesús perdió la salvación y Judas perdió la salvación y Jesús le dijo hijo de la perdición? Entonces pues, eso parece más salar de fruta a muchos hacen de la Biblia. Hijo de la perdición nunca tuvo la salvación. Estaba tan cerca, estaba tan pegado, la vio tan preciosa, tan plena, la experimentó de tal a su forma, pero nunca la tuvo. Nunca la tuvo. ¿Por qué? ¿Pero qué estamos hablando? Porque Judas siempre veía que Judas tenía su propia memoria RAM en acción. En todo evalúa lo que él quiere. En el perfume, ¿cuánta plata podíamos tener acá? Tipo Simeón. Eso es una clase de personas. Es un espíritu maligno. Tipo Simeón vio que los apóstoles pusieron la mano y recibían el Espíritu Santo. Y él lo primero pensó, pucha, teniendo ese poder yo, ¿cuánto hago? Personas que están hoy, pero siempre están andando en su propia vía. Nunca quieren saltar de sus vías y andar en la vía de Dios. Esas personas pueden pasar 50 años en la iglesia. Nunca son salvos. Y son los más desgraciados que puede haber. Porque oyeron, experimentaron, vieron, pero siempre permanecieron a lo que Satanás le dijo. Tú puedes ser Dios. Siga viviendo como Dios. Siga viviendo como Dios en tu propio trono. Decida tú, piensa tú, diga tú. Me gusta, no me gusta, voy, no voy, acepto, no acepto, siga tú. Vas a ser coronado con la corona infernal del propio Satanás que trajo esa mentira. Y hizo al hombre creer que podía ser yo. Mi vida mando yo. Vas a ver cómo va a mandar en el infierno tu vida. Vas a entender que ningún ser humano es libre. No hay un ser humano libre. La Biblia dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que aquí vos obedeceréis? Sois siervos, sois esclavos. ¿De quién obedecen? ¿O de la justicia para la libertad o para la injusticia para la condenación? No hay ser humano libre, entiéndalo. La libertad que podemos tener es ir hacia Dios y recibir la gracia, la aprobación y la guía de Dios. Y hacemos vivir según sus preceptos, según su plano. Entonces acá vemos 3 ejemplos que una persona puede ser iluminado, puede gustar el don celestial, puede participar de las obras del Espíritu, pero nunca serán salvos. Eso no está hablando de si la salvación se pierde o no. Entonces el versículo 6, acá dice, muchos se tropiezan con esa palabra, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si la palabra recayeron acá, no está hablando de cristianos primero, como dijimos, está hablando de judíos. Segundo, recayeron aquí es volver atrás. La palabra recayeron, volver atrás. ¿Atrás de qué? Atrás de lo que han oído. Atrás de lo que le fue anunciado. Atrás de lo que manifestación de Jesús por medio de las escrituras que les trajeron. Oyeron y después, sí, me voy al templo porque allá me siento bien con el sacerdote Caifás. Allá teníamos el asiento de mi padre y mis abuelos.
volvieron atrás, recayeron, volvieron atrás. Volvieron al antiguo camino de la ley. Al antiguo camino de la ley, al sacerdocio levítico. Oyeron todo, porque pónganse, hermanos, en la mente de un judío, que todos para él era considerado perros, todos eran perros. Y ahora ellos tienen que salir radicalmente de su religión y abrazar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces para ellos era difícil, volvieron atrás, dice así, recayeron, serán renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces, con todo lo que oyeron, con todo lo que recibieron, y después vuelven atrás, hermano, ¿cómo pueden volver a ser renovados? ¿Cómo vuelven después de escuchar todo el mensaje de Dios? Rechazar, ¿cómo puedes volver a ser renovado? Después la palabra renovado acá, prestan bien atención, porque muchos dicen renovado, ¿viste acá? Renovado quiere decir anakainizo, quiere decir tener disposición de seguir, que es totalmente diferente de la palabra renacer, nacer de nuevo, que es anagenau, que es nacer de nuevo. Entonces no tiene nada que ver, esto renovado es de nacer de nuevo, nada que ver. Entonces oyeron, escucharon, les fue explicado, experimentaron grandes cosas, pero después ¿qué pasó? Volvieron a su ley. Vino las persecuciones, vino la burla. ¿Qué pasó? Volvieron para atrás. Y hoy muchos cristianos están así, hermanos. Simplemente se participan, tener Biblia, ay, se sienten escandalizados solo porque sienten Biblia. Hermanos, somos llamados para eso. Somos llamados de vivir el Evangelio, defender el Evangelio y mostrar las convicciones firmes de la fe cristiana. En un mundo terrible. Hasta en un mundo cristiano que intenta transmitirnos que no precisamos ser, hasta el mundo cristiano nos dice no precisa ser tan radical, tenemos que usar la sabiduría, jugar fútbol, no soy contra el fútbol, jugar bingo, ir a las bailes, hacer todo, participar de la umbanda, quimbanda, católico, espiritista, y estando allá aprendemos los secretos del FBI y secretamente empezamos a traerlos para Cristo. Esa es la mentalidad diabólica que hay hoy en muchas iglesias. Entonces hacemos baile, hacemos todo lo que el mundo. Con esa mentalidad estúpida, espiritual, ganamos los perdidos para Cristo. ¿No se dan cuenta que los perdidos ya los ganaron a ellos? Dentro de sus templos, dentro de sus iglesias, los perdidos ya les ganaron, no precisan más ganar los perdidos. Porque ellos están más perdidos. Hermano cristiano es llamado para sufrir por Cristo. Llamado para defender los principios de la palabra de Dios. Que se escandalice, hermanos. Entonces es difícil volver al arrepentimiento. Difícil de poder rechazar todo lo que has oído. Volver para atrás, difícil. ¿Por qué? Porque ya está tarde de huir, ya está como la cera. Tu corazón, tu mente ya está con la cera. Crucificando de nuevo al Hijo de Dios, hacen sin efecto el poder de la cruz. Hacen sin efecto, que se pisotean el sacrificio de Jesús. Y exponiéndole al vituperio, exponiéndole a la burla entre sus conciudadanos. De sus actitudes, porque lo vieron que se fueron, lo vieron que está dentro de las hileras cristianas. Y de repente lo ven de vuelta que volvió al judaísmo y se torna burla. Y leí un historiador que decía, hace mucho tiempo, que decía que los judíos que se hacían cristianos, que se hacían parte, por ejemplo, el padre que se convirtió traía al hijo, traía a la esposa o viceversa, o los vecinos o los hermanos, que quería volver al judaísmo. Dice que cuando quería volver al judaísmo tenía que hacer una declaración pública. Tenía que decir que Jesús fue un charlatán, que la sangre de él no tiene ningún efecto y que todo lo que hizo era mentira. Públicamente dice que tenían que parar
frente de los judíos y que él tenía que anunciar públicamente, rechazar lo que él intentó buscar para su propia vida. Entonces, hermano, no tiene más efecto cuando una persona deliberadamente rechaza lo que Dios le ha traído en Cristo Jesús. Pero el versículo clave en ese capítulo se encuentra en el versículo 9, que dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amado, en cuanto a vosotros, oh amados, y acá muestra claramente que el contexto estaba hablando a otro tipo de gente, que hay otro tipo de gente, otro tipo de judíos, que verdaderamente recibieron la gracia de Dios, fueron fortalecidos por el poder de Dios, alcanzaron la gracia en sus propias vidas y comenzaron a vivir como auténticos cristianos, comenzaron a mostrar en sus propias vidas el fruto de un cristiano. Entonces el versículo dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, vuestro trabajo, el amor que habéis mostrado hacia su nombre y haciendo servido a los santos y sirviéndole aún. Entonces aquí muestra que esa gente, ese versículo, el versículo 9 dice así en el original: pues a ustedes, amados, aún estoy hablando de esta forma, tengo la certeza de que vuestra salvación es real por los frutos que han demostrado en vuestras vidas. Y él sigue citando los frutos en sus propias vidas. Y acá muestra claramente que dentro de ese mismo judío, unos verdaderamente vivieron el cristianismo, son salvos, se entregaron, entendieron lo que es ser siervo, ser esclavo de Jesús, y comenzaron a vivir en relación a esto. Y otros vinieron, oyeron, y van y vienen, y van y vienen, y parece una mosca, se ofenden y se van, y después de 3 meses aparecen. Y esas personas, hermano, muchos de ellos nunca experimentaron lo que es ser salvo. Por eso es muy difícil, alguien que oye y sigue igual. Es muy difícil, hermano. Solo un milagro de Dios, solo el milagro. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos más que orar y menos de hablar con ese tipo de personas. Y lamentablemente no voy a poder seguir con los otros dos, porque sé que el Día de la Madre hoy, muchos quieren llegar a sus casas, pero mejor paramos acá con ese versículo. Y lo más importante, hermanos, es evaluar nuestras vidas. Lo más importante es evaluar nuestras vidas. Es verdad, acá está hablando a personas que no son cristianos. Es verdad. Pero ¿qué tal si nosotros, qué tal si esas palabras nos caen bien a nosotros? ¿Qué tal si cae a nosotros? Realmente, hermano, me siento muy impulsado a volver al mismo tema. ¿Sos salvo? ¿Eres salvo? ¿Se manifiesta Jesús en tu vida? ¿Hay fruto? ¿Qué corazón tenés? ¿Qué mente tenés? ¿La mente de Cristo, como dice 1 Corintios? ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Tenemos la mente de Dios? O como dice Efesios, entenebrecidos por el Espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Es bueno pensar eso, hermano. Es bueno pensar eso. Es el engaño que el enemigo quiere que creemos por vivir una vida religiosa, estamos salvos. No, hermanos. El cristianismo es Jesús. El cristianismo es la vida nueva que Él vino a traer en nuestras vidas. Y lo que estamos acá, vinimos porque tenemos Jesús. Venimos porque tenemos la vida de Dios. Evalúa si la tenés dentro de ti. Evalúa si el fruto de esa vida se manifiesta. Evaluamos, hermanos. Oramos. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu luz se hace manifestado a los hijos de los hombres. Se ha alcanzado a aquellos que son vil, menospreciados, que no son nada, que somos nosotros. Por eso somos lo que somos, porque te tenemos a ti, Señor.
Ese es el valor supremo que el ser humano puede alcanzar. Todos los valores terrenal, material, desvanecerán, Señor. Todos. Me impresiona tu palabra que dice que en el cielo habrá calles de oro. Y muchas veces me cuestioné por qué, Señor, manifestaste calles de oro. Y entendí, Señor, porque lo que los hombres más buscan en esta tierra, en el cielo van a pisotearlo. Y creo que quisiste decirnos de que lo más apreciado es tú mismo, Señor. No es ni el oro, ni la plata, ni los títulos, ni las posiciones, ni el poder. Todo desvanece. Por eso, Señor, te ruego en esta mañana. No hay lugar a duda que en esta mañana tú estás iluminando, Señor, nuestras vidas. Tu Espíritu, Señor, está manifestando su poder por la gracia, por el poder de tu presencia en nuestro medio. Permita, Señor, que no haya corazones hoy que salgan de este lugar como esos judíos que oían, pero volvían, Señor, a sus antiguas costumbres, volvían a la religión. Personas, Señor, que están totalmente esclavizados por la religión, que consiguen entender que tú eres el descanso de la religión y que tu yugo no tiene nada que ver con la religión, Señor. Tu yugo tiene que ver con la salvación y con la vida nueva que tú viniste a traer al ser humano. Oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que podamos avanzar en nuestra vida contigo. No recaer, no volver atrás. Como esos judíos volvían. Pero encima de todo, Señor, que cada uno en este día pueda evaluar su propia vida. Pueda evaluar a dónde estás tú en su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, mueva tu mano sobre cada vida de esta asamblea acá. Porque queremos ser, Señor, los redimidos. Queremos ser la asamblea de salvos. Por eso rogamos que tú muevas tu mano sobre cada vida. Que tú alumbra la mente. Que no haya tardos de oír. Porque si no, Señor, que el espíritu de humildad reposa sobre nuestros corazones. Nos lleva a rendirnos a tus pies, Señor. Nos lleva a reconocer si estamos equivocados, distantes, apáticos, indiferentes a la vida que tú quieres para nosotros. Bendiga a cada madre, Señor. Bendiga a cada padre, bendiga a cada hijo. Bendiga a nuestros hermanos que no están con nosotros. Que tu gracia en este día, Señor, abunda en nuestros corazones. Podemos adorarte a ti, el Padre, la Madre, el hermano, el compañero, el amigo, fiel en todos los tiempos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.